En el volátil microcosmos del paddock de la Fórmula 1, donde cada palabra se analiza con lupa, una declaración de Lewis Hamilton resonó con una fuerza sísmica, sacudiendo el equilibrio no solo dentro de Alpine, sino en toda la parrilla. Durante una conversación informal con periodistas de su círculo cercano, el 7 veces campeón del mundo fue categórico, directo y sin ambajes. Colapinto se ganó ese coche y estoy seguro de que va a demostrar que merece quedarse mucho más tiempo. La contundencia de la frase, pronunciada por una voz tan autorizada, detonó una reacción en cadena dentro y fuera del equipo Alpine. No es habitual que una figura de la talla de Hamilton se pronuncie con tal firmeza sobre un piloto debutante que aún no ha disputado su primera carrera oficial, pero en este caso, su respaldo fue intencionado, respetuoso y cargado de un mensaje implícito hacia la jerarquía de la Fórmula 1. Hay talentos que no necesitan ser protegidos, solo necesitan que los dejen correr. Y en el epicentro de ese mensaje, Franco Colapinto se erigía como el protagonista indiscutible. Las palabras de Hamilton generaron una respuesta inmediata en Alpine. No fue un terremoto, pero sí una llamada de atención ineludible. Porque si un heptacampeón mundial, con acceso a datos privilegiados, una vasta experiencia y una aguda lectura de la dinámica del deporte, decide respaldar públicamente a un piloto novato, es porque su juicio se basa en una evaluación profunda y fundamentada. Para muchos dentro del equipo Alpine, ese espaldarazo de Hamilton tenía un peso incluso mayor que cualquier elogio interno. La noticia llegó al box de Colapinto mientras el joven argentino trabajaba diligentemente en el simulador. La sorpresa fue genuina. Nadie lo había preparado para un respaldo de tal magnitud. Sin embargo, su reacción fue de una discreta sonrisa, seguida inmediatamente por una concentración renovada en su tarea. No hubo comentarios ni distracciones. Colapinto entendía que en ese momento, su rendimiento en la pista era el único lenguaje que realmente importaba. Pero el respeto que generó el gesto de Hamilton trascendía la mera cortesía. Los ingenieros que rodeaban a Colapinto, al enterarse de la declaración del campeón, experimentaron una mezcla de sorpresa y profunda satisfacción. Ellos, que eran testigos del arduo trabajo diario del argentino, de su dedicación en cada sesión y de su profesionalismo ejemplar, sabían perfectamente que las palabras de Hamilton eran certeras. Franco estaba cumpliendo con creces las expectativas, demostrando una madurez y un nivel de detalle impropios de un piloto recién llegado a la máxima categoría. Flavio Briatore fue informado de la declaración de Hamilton casi en el instante en que comenzó a circular. Fiel a su estilo reservado en apariciones públicas, no emitió ningún comentario. Sin embargo, su círculo cercano lo vio apretar el puño discretamente y continuar con sus actividades. Briatore, con su dilatada experiencia en el mundo del automovilismo, comprendía perfectamente el valor de la opinión de una leyenda como Hamilton. Y cuando esa opinión reforzaba su propia apuesta por Colapinto, el camino hacia el futuro se antojaba aún más prometedor. En los medios especializados, el efecto fue inmediato y palpable. Lo que hasta entonces era una expectativa cautelosa por el debut de Colapinto se transformó en una narrativa compartida y amplificada. Hamilton respalda a Franco. Un campeón apoya a un debutante. El paddock mira a Colapinto con otros ojos. Los titulares convergían en una misma dirección. El argentino ya no era solo un novato prometedor, era un piloto apadrinado por uno de los más grandes de todos los tiempos. La reacción de los aficionados fue igualmente explosiva. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, agradecimiento y emoción. Aficionados de Argentina, Gran Bretaña, Italia, Brasil y de todos los rincones del planeta resaltaban un mismo sentir. Que Hamilton viera en Franco lo que otros habían tardado tanto en reconocer hablaba elocuentemente de ambos pilotos. El respeto trascendió fronteras, un logro extraordinario en el competitivo universo de la Fórmula 1 en tan poco tiempo. En el entorno más cercano a Colapinto, la estrategia se mantuvo inalterable, trabajo arduo, concentración inquebrantable y humildad como bandera. Sin embargo, en los pasillos del paddock, el apellido Colapinto dejó de mencionarse como un proyecto a futuro para resonar como una realidad inminente, una realidad ahora investida con el poderoso respaldo de una leyenda. Así concluía el primer acto de este nuevo capítulo, con un campeón que había hablado, con un equipo que escuchaba atentamente y con un piloto que, sin buscar elogios, los estaba recibiendo de quienes más autoridad tenían para concederlos. Porque cuando Lewis Hamilton afirma que alguien merece quedarse, el mundo de la Fórmula 1 deja de mirar de reojo y comienza a observar con una atención reverente. Si el respaldo de Hamilton te electrificó, prepárate para la descarga de talento que Colapinto desatará en la pista. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de esta historia que está redefiniendo las expectativas en la F1 y déjanos tu like para apoyar al futuro del automovilismo. Dentro del box de Alpine, los mecánicos también ajustaron su trato hacia Colapinto. Ya lo respetaban por su ética de trabajo y su dedicación, pero ahora ese respeto se mezclaba con una palpable expectativa.
Percibían que estaban cerca de presenciar la explosión de un talento especial y anhelaban ser parte de ese proceso. Si el coche respondía, si Franco cumplía con las expectativas y si todo se alineaba, ellos también serían partícipes de una historia trascendente. El entorno cercano a Colapinto, manteniendo la serenidad que los caracterizaba, comenzó a registrar los sutiles pero significativos cambios en el ambiente. Sin alterar su dinámica de trabajo, tomaban nota de cada nuevo gesto de apoyo, de cada correo electrónico adicional, de cada llamada telefónica que antes no se producía. Porque el ascenso real en la Fórmula 1 no se anuncia con comunicados de prensa. Ocurre cuando todos comienzan a actuar como si el piloto ya hubiera alcanzado su destino. Y eso era precisamente lo que estaba sucediendo en Alpine. Franco Colapinto, por su parte, se mantuvo impermeable al ruido exterior. ¿Escuchó las palabras de Hamilton? Sí. ¿Las agradeció en privado? Por supuesto. Pero no modificó ni una coma de su rigurosa rutina. Comprendía que en el implacable mundo de la Fórmula 1, el aplauso puede ser tan efímero como la crítica. Por eso, continuó concentrado, silencioso y preciso, sabiendo que la mejor manera de honrar un respaldo de tal magnitud era demostrando en la pista que Hamilton tenía razón. Así concluía el segundo acto de esta historia, con un respaldo que trascendía una simple cita para convertirse en un cambio de perspectiva fundamental, una afirmación poderosa que alteraba la forma en que miraban, trataban y proyectaban a Franco Colapinto. Porque cuando una leyenda como Lewis Hamilton deposita su confianza en un joven talento, el resto del mundo de la Fórmula 1 no puede permitirse mirar hacia otro lado. Y dentro del equipo Alpine, Franco Colapinto dejaba de ser una promesa para comenzar a ser una realidad asumida. Cuando Lewis Hamilton emite una opinión, el paddock de la Fórmula 1 se detiene a escuchar. Su influencia trasciende los podios, los récords y los campeonatos. Sus palabras, aunque infrecuentes, tienen el poder de alterar estructuras establecidas. Y eso es precisamente lo que estaba ocurriendo en Alpine tras su contundente respaldo a Franco Colapinto. Su frase no fue un mero elogio pasajero, sino una seria advertencia para aquellos que aún dudaban del potencial del joven argentino. Este chico merece estar en la Fórmula 1 y va a demostrar que debe quedarse. Desde el instante en que la cita se viralizó, la atmósfera dentro del equipo Alpine experimentó una transformación palpable. Los técnicos más cercanos a Colapinto comenzaron a tratarlo con una mezcla renovada de respeto y admiración. No es que antes no valoraran su trabajo, sino que ahora contaban con la validación externa de una figura incuestionable en el deporte. En un entorno donde los gestos a menudo pesan tanto como los cronómetros, este cambio de actitud marcaba un antes y un después en la percepción de Colapinto dentro de la escudería francesa. En las salas de ingeniería, donde se analizaban meticulosamente datos, telemetría y simulaciones, el nombre de Franco comenzó a aparecer con una frecuencia creciente, pero ya no como una promesa a futuro, sino como una realidad presente. Se hablaba de él como se habla de los pilotos establecidos, se lo mencionaba como punto de referencia en los análisis comparativos, y lo más significativo, nadie se atrevía ya a minimizar su potencial, porque si Lewis Hamilton lo tomaba en serio, el resto del equipo no podía permitirse quedarse atrás en su evaluación. Los otros pilotos de la parrilla también recibieron la noticia con una mezcla de sorpresa y atención. Algunos lo observaban con curiosidad, otros con una distancia prudente, pero todos comprendían implícitamente que si Hamilton había decidido respaldar públicamente a Colapinto, era porque había vislumbrado algo más que un buen desempeño en los test privados. Conocían las reglas no escritas del juego y sabían que Hamilton no prestaba su voz a cualquier causa. Lo hacía cuando percibía un talento genuino y un potencial innegable. En este caso, su respaldo había sido inequívoco y contundente. Flavio Briatore, maestro en el arte de leer las dinámicas del paddock, aprovechó el momento con su habitual sutileza. No emitió declaraciones públicas ni amplificó el comentario de Hamilton, pero internamente redobló su apoyo a Colapinto, organizando entrenamientos adicionales, ajustando agendas y asegurándose de que cada decisión estratégica del equipo contemplara al argentino como una prioridad. Briatore entendía que un respaldo de tal magnitud no podía desperdiciarse. Debía transformarse en un impulso tangible para la carrera de Colapinto. La prensa especializada comenzó a modificar su tono al referirse al joven argentino. Los titulares dejaron de presentarlo como el piloto que sería evaluado en 5 carreras para ubicarlo como el nombre respaldado por Hamilton, la figura emergente con el apoyo del 7 veces campeón, o directamente como el piloto a seguir en Alpine. El cambio en las palabras reflejaba un cambio profundo en la percepción general. Dentro del box de Alpine, los mecánicos también ajustaron su trato hacia Colapinto. Ya lo respetaban por su ética de trabajo y su dedicación, pero ahora ese respeto se mezclaba con una palpable expectativa. Percibían que estaban cerca de presenciar la explosión de un talento especial y anhelaban ser parte de ese proceso. Si el coche respondía, si Franco cumplía con las expectativas y si todo se alineaba, ellos también serían partícipes de una historia trascendente. El entorno cercano a Colapinto,
Manteniendo la serenidad que los caracterizaba, comenzó a registrar los sutiles pero significativos cambios en el ambiente. Sin alterar su dinámica de trabajo, tomaba nota de cada nuevo gesto de apoyo, de cada correo electrónico adicional, de cada llamada telefónica que antes no se producía. Porque el ascenso real en la Fórmula 1 no se anuncia con comunicados de prensa. Ocurre cuando todos comienzan a actuar como si el piloto ya hubiera alcanzado su destino. Y eso era precisamente lo que estaba sucediendo en Alpine. Franco Colapinto, por su parte, se mantuvo impermeable al ruido exterior. ¿Escuchó las palabras de Hamilton? Sí. ¿Las agradeció en privado? Por supuesto. Pero no modificó ni una coma de su rigurosa rutina. Comprendía que en el implacable mundo de la Fórmula 1, el aplauso puede ser tan efímero como la crítica. Por eso, continuó concentrado, silencioso y preciso, sabiendo que la mejor manera de honrar un respaldo de tal magnitud era demostrando en la pista que Hamilton tenía razón. Así concluía el segundo acto de esta historia, con un respaldo que trascendía una simple cita para convertirse en un cambio de perspectiva fundamental, una afirmación poderosa que alteraba la forma en que miraban, trataban y proyectaban a Franco Colapinto. Porque cuando una leyenda como Lewis Hamilton deposita su confianza en un joven talento, el resto del mundo de la Fórmula 1 no puede permitirse mirar hacia otro lado. Y dentro del equipo Alpine, Franco Colapinto dejaba de ser una promesa para comenzar a ser una realidad asumida. Si el respaldo de Hamilton te electrificó, prepárate para la descarga de talento que Colapinto desatará en la pista. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tu like para seguir de cerca el ascenso meteórico de Colapinto en Alpine.